¿Cuánto cuesta morir en Colombia? Y si no se tienen los recursos para sufragar los gastos funerarios, ¿quién responde? Esas son algunas de las preguntas a las que buscamos dar respuesta con el presente informe. Veamos. Mi papá está en el Duarte Cancino. Pues no nos dicen nada que tenemos que llevarnos el cuerpo porque pues ya lleva 6 días donde me dicen que ya tengo que llevarme el cuerpo porque mi papá allá no cuentan con un cuarto frío donde lo puedan tener. Nosotros somos sujetos de derechos y obligaciones en vida. Una vez termina la vida, por el hecho de la muerte, dejamos de ser sujetos de derechos y obligaciones para volvernos objeto. Entonces, la norma precisa quién es. El cónyuge es quien toma las decisiones sobre el cuerpo, el cónyuge sobreviviente. En ausencia del cónyuge, sus descendientes, sus hijos, en ausencia de esto, sus padres, y obviamente pues ahí entra todo el tema de la familia que entra a disponer en algún momento, pero si no hay familiares, no hay dolientes, pues finalmente la norma también prevé que el Estado toma la decisión, fundamentalmente pues por razones de salubridad, pero recordemos también que nuestras instituciones están inspiradas en la doctrina católica. Hay unos requisitos obviamente de ley, que estar en CISBEN, estar en estado de vulnerabilidad, que la familia y círculo cercano no tenga posibilidad económica, es decir, que se verifique verdaderamente la imposibilidad económica de asumir esta obligación. O nos lo avisa y nosotros avisamos a la comisaría de familia, así metería un triángulo allí innecesario, pero podría hacerse para que también el comisario de familia determine si tiene familia y si tiene las posibilidades económicas para que asuman su responsabilidad. Lastimosamente, a veces, no estoy diciendo que ese sea el caso porque no sé en los detalles del mismo, pero muchas veces pasa que la familia pues evade la responsabilidad teniendo la posibilidad económica de asumirla como legalmente debería asumirla. Entonces creo que esa competencia le corresponde al comisario. El decreto ley 1333 de 1986, artículo 268, establece que los consejos municipales incluirán en los presupuestos de gastos de cada vigencia la partida necesaria para la inhumación de cadáveres de personas pobres de solemnidad a juicio del alcalde. Y en esa partida se debe incluir el costo de las cajas mortuorias y de las cruces para la sepultura. Aunque la ley establece que son los municipios o distritos, como en el caso de Cali, los responsables del sepelio de las personas vulnerables, en muchos casos no hay quien responda o los dolientes no saben dónde acudir. Yo creo que uno no está preparado para una cosa de estas. Uno no cuenta con un plan de sepultura ni nada de eso. Eso nos pasó a nosotros. Es Dios. Dios metió ahí su mano, no hay otra manera de decirlo. Vinieron ofertas de muchas personas, incluso una de que iba a ser pago todo, pero había que mentir en cuanto a dónde vivía. Inmediatamente dijimos no, porque vamos con una investigación y tiene que estar todo claro, las cosas siempre con la verdad. Mis vecinos del barrio empezaron a recoger y nos ayudaron, pero se nos apareció un ángel que vino aquí y pagó todo. A diferencia de Flor, cuyo padre falleció en la pobreza, la enfermedad y en edad adulta, Amanda tuvo que despedir a su hijo de 18 años porque una bala presuntamente disparada por un policía cegó su vida. No estaban preparados para asumir los costos del sepelio. Hasta allí no habría problema. Hemos buscado en las empresas funerarias empezar a demostrar que este tipo de productos deben formar parte de la canasta familiar. El gran problema de nosotros los latinos, para dedicarnos a una sola extensión, es que hemos visto la muerte muy lejana. Consideramos de que seremos infinitos. Se nos olvida de que nuestra existencia tiene fecha de caducidad. El de la muerte es quizá un proceso más elaborado que el del nacimiento mismo. Buscar el cuerpo, trasladarlo hasta la funeraria, al laboratorio, hacer el proceso de tanatopraxia o de preservación, vestir el cuerpo, colocarlo en un cofre básico, si es para inhumación, aunque si es para cremación, también debe hacerse siempre y cuando
vaya el cuerpo a ser velado. Vestirlo, hacer los trámites notariales y civiles pertinentes, hacer los carteles, la cinta impresa, colocarle el arreglo floral básico, contratar el servicio de transporte, normalmente el de un autobús de 20 a 30 personas, atender el servicio en casa o en funeraria, colocarle un equipo de transporte para despachar el cuerpo hacia el destino final, y entra el manejo del cementerio o el crematorio. Ya allí las tarifas varían dependiendo del tipo de empresa que se utilice. Ante las dificultades económicas de los dolientes, los vecinos suelen activar una ruta con la Iglesia Católica, propietaria de la mayoría de los cementerios o camposantos, como también se les conoce. Pero regularmente las personas en los distintos barrios, cuando acontecen estas realidades de la pérdida de un ser querido o muchas veces personas que no tenían familiares cercanos, digamos, en el mismo barrio se acercan a las parroquias. Lo primero que hacen es acercarse a las parroquias para hablar con el párroco. Después que se habla con el párroco se encarga de llamar directamente ya al gerente, en este caso al padre John Mario Gutiérrez, que es el gerente de Camposanto Metropolitano, para que en ese momento se active el camino, la ruta, para que sea visitado la persona que haya fallecido o la familia misma, saber dónde la tienen, para ahora sí iniciar, digamos, como el proceso de recogida del cadáver, si es necesario recogerlo, si está en la casa, si está pues en el hospital. Las funerarias ofrecen como alternativa más económica para muchas familias el cementerio evangélico. Porque son pocos, porque la gente no lo conoce, porque es evangélico, porque son pocos los sepelios porque aquí. El cementerio no es lujoso, vamos a hablar claramente. Entonces mucha gente no quiere, pero mucha gente también les gusta. Más que todas las personas que son cristianas evangélicas, les gusta venir acá, a que los entierren acá. Hay unos que dejan expresamente su deseo de que cuando fallezcan los traigan para acá. Entre las paradojas que la vida y la muerte ofrecen, encontramos en este cementerio que enemigos acérrimos por el color del equipo que siguieron en vida son vecinos. Para decirlo coloquialmente, a este barrio todos llegaremos algún día si somos inhumados o enterrados, porque también existe la opción de la cremación, proceso alrededor del cual existen algunos tabúes, así como diferencias con relación a la disposición final de las cenizas. En el momento, digamos que las dos formas se están llevando a cabo. Es cierto que uno por el dolor de su ser querido que ha fallecido, pues muchos quieren tener ese lugar directamente en el cementerio para ir a visitar a la persona que han dejado en este cementerio. También los cementerios, digamos, tienen ese espacio donde quedan ya depositadas las cenizas, que lo mejor no es, como muchos dicen, no, echémoslas al río, echémoslas a un árbol, vamos y la regamos distinto. No es lo mejor, porque pues es un ser querido, es una persona a la que se le ha dado cristiana sepultura, y por esa razón la Iglesia nos pide que no se disponga de cualquier manera de las cenizas de nuestros seres queridos. Por eso las dos formas son válidas en el momento, aunque por supuesto a muchos no les gusta que su ser querido, que su papá, su mamá, sea cremado. Algunos de ellos mismos piden que lo hagan, y por supuesto ya es la voluntad de ellos y los hijos deben proceder a hacerlo. Con la cremación hay demasiados tabú. La gente la han mal informado. Habría que recordarle a la audiencia de que para el año de 1965 la Iglesia Católica ya aceptó el rito de la cremación, que era una de las que más se oponían ante esa situación. Personalmente, como funerario, yo diría que la cremación es la mejor alternativa que tiene hoy en día una familia, ya que le evita costos posteriores. Cuando tú haces la inhumación a los 4 años tienes que sacar los restos y eso te lo van a cobrar. Y finalmente te van a preguntar qué deseas hacer con los restos. ¿Los llevas o los cremas? Y si optas por la cremación, vas a pagar un valor adicional. Aunque muchas familias prefieren tener los restos de sus seres queridos en cementerios u osarios que alquilan para tal fin, otra realidad es que muchos de estos cuerpos son abandonados una vez fueron inhumados. De cada 100 difuntos se presentan los dolientes
a sacar cinco difuntos. Ya, y otros 95 los dejan ahí abandonados. Yo llevo 27 años trabajando aquí, 27 años enterrando difuntos, restos en el piso, imagínense cuántos no habrá. Lo correcto es que la gente viniese por los difuntos, es más, sería mucho más conveniente para el cementerio, porque pues es una carga económica antes para el cementerio en ese momento, porque eso, sacamos el difunto, lo depositamos, digamos, en la tierra, pero eso quedan unos remanentes, que es el cajón, las ropas, todo eso que queda y todo eso no, ¿qué se puede hacer con eso? Eso no lo podemos botar a la basura normal. Hay que pagar para que venga la ruta hospitalaria y queme todo eso. No hay tumbas en el piso, no tenemos acá. Ni compartidos que uno sobre otro. Nada, no. No le digo que allí solamente usamos para sepultar a aquellos que nos reclaman. Un servicio funerario modesto pero digno puede costar alrededor de 900.000 pesos. Son, sin embargo, los costos de los cementerios los que terminan elevando las tarifas para disponer de los restos mortales de un difunto inhumado o cremado. Antes de la pandemia, un lote costaba aproximadamente 700.000 pesos. Hoy las tarifas, afirman los funerarios, suben cada 6 meses y el valor es más alto cuando de muerte violenta se trata. En este cuadro tarifario, por ejemplo, inhumar el cuerpo de un adulto fallecido por muerte violenta tiene un costo de 2.300.000 pesos. En tanto, el mismo adulto que muere de causas naturales cuesta 1.960.000 pesos. Cali no cuenta con cementerios distritales. Décadas atrás, el Central y el San José de Siloé le pertenecían. Hoy son propiedad de la Arquidiócesis de Cali. El cementerio central, ícono caleño, existió inicialmente como un anexo de la iglesia de San Pedro, siendo trasladado en 2 oportunidades más hasta quedar finalmente en el lugar que hoy ocupa, en la carrera primera con calle 29 en el barrio Santander. Además de los camposantos metropolitanos, la ciudad cuenta con otros 4 cementerios privados. Preguntas frecuentes que se hacen los dolientes: ¿quién controla lista de precios de los cementerios? Antes de pandemia, 700.000, hoy 2.300.000. Si el valor de los cementerios constituye el 70% de los costos funerarios, ¿por qué sube cada 6 meses? ¿Qué se está haciendo con la población migrante venezolana cuando los deudos deben asumir, adicional a los servicios funerarios, los costos del traslado del cuerpo al vecino país? El Instituto Nacional de Medicina Legal, ente adscrito a la Fiscalía General de la Nación, se convierte en el receptor y protector de los difuntos identificados o no, sin dolientes conocidos. Sí, cuando un cuerpo ingresa para el Instituto de Medicina Legal para un procedimiento de necropsia, trae la orden de la autoridad para plena identidad. Afortunadamente, en ese proceso de identificación, una vez se verifica la identidad, la gran mayoría se le entregan a esas familias. Hay algunos que, estando identificados, no son reclamados por sus familias. Esos cuerpos los llamamos nosotros identificados no reclamados, y esos no reclamados entran a un proceso de inhumación estatal. Inhumación estatal donde los cuerpos se inhuman en unas bóvedas de las cuales el municipio de Cali las tiene. Allí inhumamos los cuerpos el tiempo que sea necesario mientras ubicamos las familias. Por fortuna, ya no existen fosas comunes, no desde la institucionalidad y la legalidad. No, eso fue un pecado que tuvo el Estado hace unos años, y hoy lo que se hace es que el cuerpo se inhuma en una bóveda individual una vez que cumple un tiempo donde hay que hacer una exhumación, que son los 3 años. Los pasamos a un osario, y ese osario está contratado por la administración a perpetuidad hasta que todos estos procesos, como le digo, que hacemos nosotros desde el instituto de manera humanitaria para ubicar familias, los podemos llevar a cabo. Si después de inhumado el cadáver aparecen dolientes reclamando a su ser querido, en medicina legal se les suministrará toda la información relacionada con el lugar donde fueron dispuestos sus restos mortales. Medicina Legal tarda en promedio 3 meses para divulgar si no aparecen familiares para reclamar estos cuerpos. Entonces son inhumados y allí continuarán los restos bajo la custodia de la entidad a la espera de ubicar a su familia. Hay casos en los que aparece un ser querido de ese difunto, pero
Sí, eso ha pasado que nosotros una vez que encontramos la familia se acerca, reconoce que es su familiar, pero por las condiciones propias de la familia, económicas, dicen que no pueden hacer ese cargo del cuerpo, pero pues le hacemos la entrega administrativa para nosotros ya dejar de buscar familia para ese cuerpo y sencillamente el cuerpo se queda con nosotros. En Cali son más o menos 30 inhumaciones al año que hacemos de cuerpos en condición de identificados no reclamados. Más allá de las normas legales, necesario es apelar a la caridad cristiana, cuando menos, para prevenir el abandono de personas adultas mayores en los hospitales de nuestras ciudades. Porque si ni Estado ni familia, lo que resta es... Normalmente lo que hacen es buscar y hacer ayuda como de la arquidiócesis o fundaciones que a veces ayudan con este tipo de situaciones. No obstante, habría que mirar con el sistema de salud y medicina legal cuál es el trámite en estos asuntos. Porque cuando llegan, por ejemplo, habitantes de calle que fallecen en nuestra institución, tenemos que mirar la forma de nosotros hacer el entierro de estas personas. Y el otro tema es cuando los dejan abandonados. Cuando los dejan abandonados casi en estado ya de muerte, no tenemos en muchos casos cómo poder encontrar un familiar que se oriente y que atienda a estos pacientes. En otra época había unos convenios entre Bienestar y la Arquidiócesis de la ciudad de Cali. Esos convenios han estado muy fluctuantes. La verdad es que la buena voluntad de Bienestar no puede ser solamente sin el apoyo de la Arquidiócesis, que es quien maneja los cementerios, y nosotros pues hemos pedido de que vuelvan a ayudar para que ese convenio se haga efectivo y nosotros tengamos a quien acudir cuando fallecen estas personas. Las personas en situación de calle suelen convertirse en difuntos no identificados que también llegan a medicina legal. Es un proceso que lo tenemos establecido con las instituciones de salud a nivel nacional, donde nosotros, el instituto, hace todo el proceso de identificación y también lo trabajamos para ubicarle las familias. Es bonito saber y resaltar que muchas de estas personas que fallecen en los hospitales, hay veces son habitantes de calle, están siendo buscados por su familia y han sido reportados como desaparecidos. Y logramos nosotros con la identificación poder ubicar esa familia y entregarle ese cadáver. Cuando no se logra entregar, el cadáver entra en un proceso de inhumación, que en algunos casos es el mismo hospital quien hace el proceso de inhumación. Nos dice a nosotros dónde queda inhumado para nosotros continuar con el proceso de búsqueda de familias, para poder en el momento que se ubique una familia ir a recuperar el cuerpo y entregárselo a la familia. De hecho, estamos haciendo un llamado a la estación de policía de San Pascual porque normalmente en esa zona hay más habitantes de calle y lo refieren a Cañaveralejo. Y muchas veces van y nos los dejan en la puerta, que es otra acción que pues debía ser más compartida y obviamente nosotros interactuamos mucho con Bienestar, pero hace falta una política que realmente se defina para el estado de salud de los habitantes de calle. Primero porque así medicina legal los identifique, hay de verdad una negligencia y una apatía a atender los fallecidos. Hoy hasta las mascotas parecen tener derecho a servicios funerarios que los seres humanos negamos a nuestros seres queridos. Es quizá el momento de prever nuestra muerte y la de nuestro núcleo familiar. En ese caso le estaría saliendo a 25.000 pesos mensuales. El más costoso, una persona adinerada puede gastarse fácilmente en un cofre de lujo 8 millones de pesos, el solo cofre, más el servicio funerario que pidan que tenga coro, que tenga misa, es decir, que estamos hablando de un promedio de 15, 16 millones de pesos con toda tranquilidad. Como también le decía, hay un servicio que básico podría estar saliendo entre los 1.800.000. Si bien los servicios exequiales deberían ser parte de nuestra canasta familiar para no ser sorprendidos por la muerte sin tener cómo asumir los gastos, la sociedad y el Estado deben convertir en hechos sus preceptos legales y constitucionales. Y como tal, el Estado
debe atender los criterios humanísticos, puesto en un Estado que tiene principios humanísticos, y eso le quita todo ese frío y toda esa objetividad de la norma, porque le va un poco más allá y aborda el tema espiritual también. Familia y Estado debemos ser responsables de la partida final de nuestros ciudadanos para que no haya muertos sin dolientes, enterrados en fosas sin lápida y sin quien les rece una oración siquiera. Este fue un informe para Telepacífico Noticias con Carmen Alicia Sarmiento Mora.